Hoy vamos a platicar un poquito de varias cosas y una de las cosas que vamos a ver es tratar de asimilar un poco el reciente seminario que tenemos, aunque yo sé que en el espíritu lo hemos asimilado muy bien. Y quiero partir con algo muy importante: somos extraordinariamente afortunados. Afortunados porque en todo momento Dios ha sido propicio para darnos una palabra a lo individual, una palabra como familia y una palabra como nación. Y lo que nosotros tenemos que hacer, desde mi punto de vista muy personal, es ponerla en práctica y empezar a vivir bajo los principios que gobiernan la palabra de Dios, que son principios que nos hacen vivir, nos hacen tener vida y nos hacen estar en el plan y propósito de Dios. En la naturaleza nosotros vemos principios que son irrefutables, como la gravedad. Existe la gravedad, es un principio, está explicado, y en fin, así podemos ver que hay varias cosas que tienen principios. Pues la Biblia, nuestro manual, tiene varios principios que si nosotros los empezamos a descubrir y a aplicar y los creemos, vamos a tener una vida sumamente fácil, una vida sumamente gloriosa y una vida sumamente extraordinaria, pienso yo. Entonces, estos días recientes, realmente nosotros, a través de la venida de Robert, pero fue más el Espíritu de Dios que venía con él, y a través de la palabra que nos dio y las experiencias que confirmaron esa palabra, eso fue lo más impresionante para mí en todo esto, porque toda la palabra fue confirmada con toques de Dios, de una sutileza sobrenatural muy particular. Entonces eso me invita a mí a creerle más a Dios, obviamente, y estar pendiente de lo que Dios quiere hacer. El día de hoy vamos a hablar de tres cosas, que son una al final, pero es visitación, encuentros y tiempos de Dios. Que es muy importante que nosotros veamos cómo esto fue lo que sucedió. Ahora, partiendo desde el punto de vista bíblico, tenemos un encuentro que podemos analizar, que es el encuentro que está de encuentro con Dios y visitación de Dios. Hay varios, pero este es el que me llama la atención. Está en Hechos. Tal vez no vamos a ir tanta Biblia porque no vamos a poder avanzar hoy, no sé cuánto pueda avanzar hoy. Voy a tratar de poner todos los puntos que aprendí estos últimos días, pero de una manera que nosotros podamos ser bendecidos. Pero en Hechos 9, del 1 al 7, está narrado el encuentro que tiene Pablo con Dios. Todos hemos leído esa porción. Y ese encuentro tiene varios detalles. Ese encuentro relata de un hombre que creía que estaba haciendo todo bien para Dios, y en ese su creer metía a la cárcel a la gente, mataba a gente, golpeaba a gente, no mataba, él nunca, no me recuerdo que diga que mató, pero sí consintió cuando apedrearon a Esteban, por ejemplo, ¿verdad? Eso sí lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles, pero era un hombre de Dios según él, y tiene un encuentro con Dios que trae una invitación después. Bueno, el encuentro es: Pablo, ¿por qué me persigues? O sea, al que tú crees que estás sirviendo es al que estás persiguiendo, en resumidas cuentas. Y entonces luego recibe una invitación. Esa invitación trae unas instrucciones, y esas instrucciones alinean su vida al verdadero propósito que tiene para Dios. Y sabemos la historia de Pablo, el que más escribió. Es comparado, entre unos académicos dicen que es como que Juan está aquí y Pablo está aquí en cuanto a la revelación directa que recibieron de Dios, porque Pablo pareciera o tiene mejor revelación o cree
cree un poquito más que los que estuvieron con el mismo Jesús. Inclusive hay parte de revelación de tiempos futuros que el mismo Pablo escribe en primera y segunda de Tesalonicenses, que son interesantes de comparar con la revelación de Jesús que se le dio a Juan. Pero lo que quiero que vean es el detalle este. Un encuentro con Dios trae invitaciones, y esas invitaciones nos ponen en un tiempo que es un tiempo preciso en el reloj de Dios. Y estar en el tiempo preciso de Dios nos pone a vivir los planes y propósitos que Dios escribió para nuestra vida, de acuerdo a lo que dice el Salmo 139:16, de acuerdo a lo que dice Hechos, que nos habla de que nos pone en un lugar en un determinado tiempo y delimita nuestras fronteras para que nosotros tengamos esa acción de parte de Él. Entonces, siguiendo con esta línea, ejemplos de visitación, tenemos varios en la Biblia y vamos a ir rapidito a ellos para que vayamos viendo, poniéndole contexto a esto que quiero hacer y poniéndole forma a todo lo que Dios nos trajo a través de Robert. Pero por ejemplo, empezamos con Abraham, voy a ponerlo aquí, Abraham, Génesis 15, Génesis 14, Génesis 15, Génesis 16, nos habla de cómo él es traído de una localidad, pasa un proceso y recibe en Génesis 15 esta visitación que explica qué es lo que va a hacer. Yo voy a ser tu estandarte y tu galardón va a ser bien grande. Esa es la invitación. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio o visitación que tuvo? Y más adelante leemos que lo único que hizo Abraham en ese entonces fue decir: yo te creo, no entiendo nada, pero yo te creo. Entonces, si usted no ha entendido nada hasta aquí, no hay problema. No sea como yo. A veces no entiendo cosas, Dios me habla, entiendo cosas, pero yo le digo: yo te creo, Señor. Y después viene la bendición de la explicación. Porque, les decía cuando empezamos, a veces nuestra mente nos juega la pasada. Porque en nuestra mente están nuestras emociones o se expresa el alma, y a veces ahí es donde la voluntad nuestra choca con la voluntad de Dios y ahí empieza el problema. Entonces, no quiero que se ofenda en su intelecto, bendigo su intelecto. Yo sé que aquí hay profesionales de alta alcurnia, pero póngale por un momentito prioridad a yo te creo. Diga conmigo: yo te creo, Señor, yo te creo. Y así vemos que a raíz de esta aceptación de Abraham a esta invitación, ¿qué surge? ¿Qué surge? Exactamente, representada en una nación. Mire el impacto que tuvo de ese momento que Abraham dijo: órale, Señor, entrémosle, así en buen chapín, órale, entrémosle. Surge una nación y surge todo una gran bendición. Luego tenemos otro ejemplo por ahí. Vamos a ir rápido porque quiero llegar al punto. Tenemos varios ejemplos. Tenemos a Daniel capítulo 9, que recibe una visitación de un ángel para confirmarle una oración que él estaba haciendo y para decirle lo que estaba por acontecer. ¿Qué sucede con esto? Daniel le dice: sí te creo, y sucede todo el proceso de cumplimiento que vemos en Daniel. No vamos a entrar en detalles ahí. Entonces está Daniel por ahí. Daniel capítulo 9. Seguimos caminando en ejemplos y está Zacarías. Zacarías recibe una visitación también y es el principio del camino de la primera venida de Jesucristo. Es el nacimiento de Juan. Ahora, Zacarías le cree al Señor, pero no lo confiesa y se queda mudo. ¿Se recuerdan ustedes la historia? Pero al final sí le cree al Señor. Digamos que sí le cree. Luego viene María. María recibe una visitación, recibe una instrucción de Dios, se da el milagro y es el nacimiento de Jesús. Pero ¿y si ella hubiera dicho no te creo? Y María sí es más
yo creo que más inteligente que todos los anteriores, o la podemos poner en un nivel como Abraham. No entiendo cómo hacer esto, pero te creo. Solo explícame un poquito. Bueno, que sea como tú digas. ¿Se recuerdan ustedes? Eso está en los evangelios sí, está en Lucas capítulo 1. Y Juan también recibe una visitación y una invitación a escribir lo que está por venir. La revelación de Jesucristo descrita en el libro de Apocalipsis. Y gracias a que él le creó, pues hay un acontecimiento. Y del 5 al 11 de enero, nosotros recibimos una visitación de Dios a través de Robert, pero esta venida de Robert estuvo marcada por una palabra muy, no digo que las anteriores no, pero una palabra muy marcada con evidencia que es palabra de Dios. Yo no sé si Robert al final, allá nos enteramos que era un ángel. Yo bromeo con mi esposa Marita y le digo, yo soy un ángel, pero no le digas a nadie. Le digo, ahora ya les dije a ustedes, pero no le digan a nadie. Pero el punto es que del 5 al 11 de enero nosotros recibimos instrucción, una visitación de Dios a través de la palabra de Dios que vino ungida, súper ungida por el Espíritu Santo, que fue sellada con milagros aquí o testimonios aquí, y cada intervención que tuvimos en estos últimos días tuvo un sello particular de la sobrenaturalidad de Dios que nos dijo, yo estoy en esto. Y hago énfasis en esto para que nosotros le pongamos atención a este tema y empecemos a revisar qué invitaciones, porque son un montón de invitaciones, y cuáles son los tiempos de Dios que nos están pasando. Entonces el viernes tuvimos el sello de la prédica por el evento que se dio de que había una persona que tenía intentos o había querido suicidarse y Dios dejó que pasara eso, no para avergonzar a la persona, primero para liberarla, pero el detalle fue este: así está la nación. Y en esos días me encontré con un amigo y estaba igual o peor que ese tema. Oré por él y todo porque ya sabía yo y le expliqué y fue una gran bendición la oración. Pero entonces Dios empezó a marcar eso. El sábado estuvimos en una reunión de intercesión, aprendimos, fuimos alineados todos porque andábamos un poquito así como que demasiado viendo aquí en el ámbito natural, todos, yo me incluyo, y fuimos alineados por el amor de Dios, para que entendiéramos que el sábado en la noche también hubo una manifestación. El domingo ya ni digamos, ya nos va a contar, esperamos con muchas ansias la prédica del pastor Víctor, que lo que Dios le permita revelar por la invitación que recibimos en esa prédica de ir al tercer cielo y ver cosas, y pues una bendición lo que pasó con Víctor. El lunes descansamos, el martes fuimos a hacer una acción profética donde yo en lo personal vi la manifestación de Dios muy vívida y unas jaladitas de orejas por ahí porque me tocaba tocar, parte del protocolo era tocar el shofar y tenía rato de no tocarlo, por lo que usted vaya a saber, y tuve una experiencia sobrenatural que me hizo recordar el don que Dios me ha dado. Entonces, por eso digo jaladita de orejas. Estábamos en Quiché y yo que sueno el shofar y me contesta la naturaleza, pero no fue un eco como eco, sino fue que, no sé, como que había alguien esperando ahí. De verdad que me subí al helicóptero así, corriendito. Pero como testimonio, Dios me remarcó, aquí estoy. Todo está bien. ¿Dónde andabas? Ese era yo, ¿verdad? No sé ustedes, ¿verdad? ¿Dónde andabas con el shofar? ¿Por qué lo dejaste guardado? ¿Verdad? Para mí el shofar ha sido una experiencia bien interesante, es como profetizar para mí. Entonces yo tengo una experiencia con Dios cada vez que lo toco. Ya vamos a hablar de eso otro día. Pero entonces, del 5 al 11 nosotros hemos recibido una invitación de Dios que vale la pena que nosotros le pongamos atención y que nosotros veamos algunos detalles de esa invitación. Porque
es importante que nosotros revisemos un poquito. Entonces, en estos encuentros o invitaciones, tenemos el detalle de algo. Y la principal, o una de las primeras, es una invitación a ser amigos de Dios. Esa referencia la tenemos en Juan 15, 14, 16, y es importantísimo que nosotros revisemos esto. Vamos a leer un poquito. Juan 15, del 12 al 16, vamos a leer. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Mire la introducción de esta invitación. La introducción de esta invitación está basada en el amor de Dios. Si nosotros queremos ser amigos de Dios, tenemos que pedirle ese amor que Él tuvo en nosotros para empezar ese proceso de ser amigos de ser amigos de Dios. Sigue leyendo el versículo. Nadie tiene mayor amor, nadie te ha mostrado afecto más fuerte que dar, es decir, renunciar a su propia vida por sus amigos. Esa es la esencia del amor de Dios. Vosotros sois mis amigos y seguís haciendo las cosas que os mando hacer. Obediencia a Él. Tiene ese detalle de ser obedientes a Él si queremos ser amigos de Él. Y sigue, ya no os llamo siervos o esclavos. Verso 15, porque el siervo no sabe lo que hace cuando está trabajando, su señor. Pero os he llamado amigos míos porque os he hecho saber todo lo que oí de mi Padre. Os he revelado todo lo que he aprendido de Él. Entonces, este es un detalle bien importantísimo, que esta invitación a ser amigos de Dios nos da. Vamos a tener una revelación profunda de Dios basada en el amor de Dios, basada en la obediencia a Dios, y eso nos va a traer un nivel superior, que está sobre el ministerio quíntuple. Eso me quedé ahí pensando, pero si Dios lo dice, amén, y nos quiere invitar a esto, porque ese es el ingrediente de la atalaya al final, ¿verdad? Ser amigo de Dios, esta es la revelación de Dios. Entonces es importante que nosotros veamos la conexión que tenemos que tener con Dios y la búsqueda que tenemos que tener de Dios en todo momento para saber cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios le está revelando a Cristo y qué es lo que nos va a revelar a nosotros, que ya está revelado en la Biblia, pero que ya está escrito en la Biblia, pero que tiene que ser revelado para nosotros, y que nosotros vayamos caminando en esa línea, y que nosotros vayamos creciendo en esa invitación que Dios quiere hacer para nosotros. Entonces, ¿qué nos toca decir aquí? Bueno, y entonces, sin mucho que hablar, nos ponemos en el lugar de decisiones, y es importante que nosotros veamos que todo este proceso que Dios viene a hacer no viene a obligarnos a nada, sino que como una invitación. Es como cuando nos invitan a una boda, nos invitan a ir al cine, o las damas las invita un pretendiente. Tienen la opción de decir sí, o tienen que decir no, gracias, ¿verdad? Y todo sigue tranquilo. ¿Qué dicen las damas? Cuando dicen no, gracias. Next. Ah, sí, ¿verdad? Next option. ¿Ya? Porque todas son como reinas, entonces hay demasiados príncipes que quieren conquistarlas. ¿Amén o no? ¿Qué dicen las solteras? ¿No? Está bueno, pues entonces no. ¿Hay príncipes por ahí o no? Cola. A ver, bueno, eso es para otro día. Vamos a hacer un seminario de las reinas y los príncipes y las citas divinas. ¿Qué les parece esa onda? Lo vamos a hacer. Bueno, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Decirle al Señor sí o no. Y empieza el proceso, ¿no?
Porque si no, nos vamos a quedar con otra visitación de Dios y nosotros puede que estemos en el lado fuera de tiempo de Dios. Y ahí sí que la cosa se pone un poquito complicada. Y esa es la base fundamental de todas las invitaciones que Dios dio, de todas las bendiciones que Dios dio, es que nosotros le digamos sí o que le digamos no. Porque también podemos decir que no. Pero hay un riesgo muy grande si nosotros le decimos que no. No sea que nos volvamos el altar, pero de la persona equivocada. También se habló de eso, ¿no? Pero bueno, rápidamente, ¿qué otra invitación? Muy importante. Número 2, le vamos a poner aquí, espero que se entienda estos mis garabatos. Es la invitación a regresar al lugar de pacto. Salmo 50, 1:5 describe esto. No vamos a ir tanto ya vamos a tener disponibles las prédicas. Es importante que nosotros las volvamos a escuchar, principalmente los que no pudieron venir al seminario y los que están en casa, que ya las vamos a tener disponibles para ustedes, para que pongan el detalle de esto. No quiero yo entrar sino que solo remarcar la enseñanza y la referencia bíblica, pero la invitación de pacto, miren, esto es sumamente importante y sumamente esencial, y es la razón fundamental porque Cristo se subió a la cruz del Calvario. La razón fundamental por la que Cristo se subió a la cruz del Calvario es traer un nuevo pacto, con una nueva perspectiva de relación, mis mandamientos puestos en tu corazón y puestos en tu mente, y regresar a ser mi especial tesoro. Éxodo 19. El nuevo pacto está en Jeremías 33, como lo describe Jesús, y dice: este es el cumplimiento de esto, y por eso no lo dice ahí, pero por eso, una de las razones principales, porque al hacer ese pacto con nosotros, renovar ese pacto con nosotros, Él se vuelve el camino, la verdad y la vida, y se vuelve la puerta de entrada para que nosotros tengamos acceso. Entonces, otra vez, estamos... Y miren, y se vuelve la cosa así como en el pueblo de Israel, ¿verdad? Los voy a sacar al desierto, quiero que vengan aquí conmigo y quiero hacerles una invitación. Sí, yo les demostré con gran poder, Éxodo 19, que los saqué en alas de poder, en alas de cobertura, y están aquí porque los quiero hacer mi especial tesoro, mi pueblo escogido y los únicos. Y el pueblo de Israel dijo: sí, gracias, pero no gracias. Y empezamos a leer todo lo que sucedió. ¿Qué va a decir el pueblo de Guatemala con esta invitación? ¿Qué va a decir Iglesia Llaves de Sion con esta invitación? Y no lo hagamos tan dramático. ¿Qué vas a decir tú como individuo a esa invitación? Y ese es el énfasis que quiero hacer yo. Mire, muchas veces oímos prédicas, oímos instrucciones y decimos: sí, aquel de allá debería de hacer esto. Sí, aquel que está en eminencia, sí, debería de hacer esto, debería de cambiar. No, hombre, cambiémosle un poquito a la tónica ahora. ¿Por qué no empiezo yo a cambiar? ¿Por qué no empiezo yo a decir sí quiero el pacto? Y miremos qué pasa. Dios le habló a 5,000 Abrames para que fuera a hacer lo que quería hacer. No, le habló a uno. Jesús le habló 12, pero hubo un momentito que les dijo: está duro esto, ¿verdad? ¿Y ustedes qué? ¿Siguen conmigo? No, levantó otros. Tenían la opción. Vaya que Pedro dijo, ¿cómo dijo Pedro? ¿A quién iremos? ¿Me entienden? Entonces, si se dan cuenta, todas las épocas y todos los encuentros con Dios que traen una invitación, y que lo más importante es para sincronizarnos en los tiempos de Dios, en lo que Él quiere hacer, en lo que Él está haciendo, necesitan de un sí, Señor, te creo. Sí, Señor. Pero hoy no señalemos, y hoy que es un día muy especial, no voy a entrar a ese tema, desde las 8 de la mañana es muy especial el día de hoy, estamos orando por eso, pero no señalemos para allá. ¿Cómo estoy yo? ¿Y cómo voy a hacer luz?
¿Cómo voy a ser el lugar donde se cimente el trono de Dios? ¿Cómo voy a ser yo ese lugar donde la gloria de Dios esté ahí y empiece a fluir la gloria de Dios? ¿Se dan cuenta? Entonces hoy paremos un momentito, dejemos a toda la gente donde está y lo que tiene que hacer, porque si no estamos nosotros allá o donde estemos, es que no nos tocaba a nosotros, pero sí nos toca hacer lo nuestro. Y lo nuestro puede traer, como Pablo, la expansión del Evangelio a nivel mundial y que hoy recibimos nosotros. Una descripción de vivencias en todas sus epístolas que nos bendicen. Un hombre. Entonces, por un momentito, olvidémonos de todo el mundo que tiene que hacer de todo y yo solo sentarme a mirar. Ya es tiempo, decía en una de las prédicas Robert, de que ya mucha comodidad y mucha tranquilidad, Iglesia Llaves de Sion, es tiempo de levantarnos. ¿Están aquí o no están aquí? Dijera Robert. Bien, entonces, otra invitación, son varias invitaciones, pero esto sí vale la pena ir despacito, pero, o sea, poco a poco lo iremos. Yo creo que todos los pastores vamos a meditar sobre esto. Y la otra importante que está en Zacarías 4, 1 y 2, que seamos, número 3 aquí, en esta pizarra. Les prometo que la próxima escribo más claro. ¿Se entiende lo que estoy? Bueno, espero que sí. En fe digan sí, amén. Se lee. Léanlo con los ojos del Espíritu, por favor. Hacer atalayas. Y esto es clave, miren ustedes. Este es un nivel de amistad, es un nivel de comunión, es un nivel de cercanía y es un nivel que Dios necesita. Bueno, Dios no necesita, que Dios quiere. El que necesita soy yo. Corrijo. Dios quiere. Si digo sí, está bien. Y como siempre he dicho, es complicado con Dios. Si digo que no, Dios dice, está bien, te sigo amando. Vamos a ver en la próxima. Vamos a ver en la próxima. Y yo creo que hasta que estemos cerquita de irnos allá con Él, todavía nos dice, va a venir para acá, pues hoy sí. Antes de que te recoja, decir que sí, pues sí, vámonos al cielo. Eso es lo que creo yo. Eso nos está abriendo puerta a que nos volvamos haraganes y que nos volvamos no seguidores de su palabra, pero ser atalayas de Él es muy importante, porque entonces nosotros tenemos la atención y estamos atentos y estamos con la autoridad de ejercer una acción para hacer avanzar lo que Dios quiere que se haga avanzar. Imagínense eso, ¿verdad? Puede pasar que en otros versos habló y lo refirió a cosas que pasaron ahora, que los atalayas estaban durmiendo y por eso una nación cayó en nuestros tiempos modernos, o que los atalayas ya no tenían del Espíritu de Dios, como en Mateo 25, las vírgenes que no tenían el aceite para estar despiertas y se apagaron sus lámparas. Entonces, esta invitación, sigo diciendo, hoy tal vez no es necesario que la entendamos en lo natural, pero que sí en lo espiritual, si les hace sentido, le digamos al Señor, sí, te creo. ¿Cómo lo vas a hacer? No importa. No importa realmente. No nos importa y no nos interesa cómo lo va a hacer, solo que dejarlo que lo haga. Porque sus caminos son mejores que nuestros caminos. Sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Entonces, si yo me pongo a pensar demasiado de cómo me va a hacer un atalaya, el Señor se va a sentar así, va a darle pues, Eric, a ver, ¿cómo dices tú que debería de ser? Y el Señor se queda ahí en gran amor y gran paciencia. Pero mira, Eric,
quiero que esto, quiero que el otro. Sí, Señor, pero fíjate que yo, por decirles una cosa, mira, juntémonos a las 3 de la mañana. Sí, Señor, pero fíjate que yo necesito dormir porque Víctor me dijo que durmiera bien, entonces a las 3. Bueno, entonces culpa de Víctor. No. Bueno, entonces dice el Señor, bueno, yo a las 3 de la mañana voy a estar aquí. ¿Y qué tal si yo voy a las 3 de la mañana y de una vez, by the way, iba a decir el Señor, no era lo importante eso, pero sano en el nombre mío. Pero qué bueno que estás aquí. O puede ser a las 3 de la tarde. O puede ser a lo que sea. Me explico lo que le estoy tratando de transmitir. Si yo me pongo a pensar cómo me va a hacer atalaya, de veras que Dios se sienta con gran paciencia, así como estoy, qué rico predicar desde aquí. ¿Me dan permiso para predicar? Entonces, hoy era por dramatización, no por necesidad. Así que no se me preocupen aquí mis doctores. No. Entonces, creámosle al Señor. Sigo con otra muy importante. Son un montón de cosas ustedes. No sé si me va a dar tiempo, ténganme paciencia de lo que yo percibí. Por supuesto, ustedes percibieron muchas cosas más. Y otra invitación muy importante. Ver más arriba y a verlo a Él. Y en Job 29, del 3 al 1, hay una descripción del 3 al 11, perdón, no el 3 al 1, el 3 al 11, hay una descripción bien bonita de cómo era esa relación. Lo vamos a leer si quieren, para tener una referencia. Job, yo estoy leyendo 29 de Job 29. Voy a leer desde el 1. Y Job tomó nuevamente su discusión y dijo: oh, si yo fuera como en los meses antiguos, como en los días que Dios velaba por mí. Ese era uno de los detalles de estar viendo con Él. Dios velaba por Él. El siguiente verso, si lo tienen ahí, porque yo tengo la versión amplificada para no confundirlos. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara y cuya luz yo caminaba en la oscuridad. ¿Qué era eso? ¿Qué creen que era eso? ¿La presencia de qué? De su Espíritu Santo desde ese entonces. Miren ustedes. Esa llenura del Espíritu Santo no solo debe estar sobre nosotros, en nosotros y salir de nosotros. Siguiente, si me ayudan. Como fue en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Eso es lo que sucede cuando uno ve desde arriba las cosas. Empieza a vivir como vivía Job. El siguiente. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Siguiente. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Miren qué interesante. Cuando uno empieza a ver las cosas desde arriba, o sea, estar conectado con Dios, estar escuchando lo que Él dice, buscando lo que Él dice, empiezan a vivir así como Job. Ahí solo dice unos detalles, pero esa es la invitación cuando uno pone más atención en lo que está arriba que lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y esta acción es clave para estos días, porque vienen tiempos difíciles. Eso no va a cambiar. Pero ¿saben por qué Jesús oraba por nosotros en Juan 17? Por eso mismo. Estos no son de este mundo. Te pido por estos que me diste.
Entonces, quiero que lo entiendan con el espíritu, porque usted me va a decir, este loco, ¿qué cree que no voy a oír? ¿Cómo se llama? Emisoras días del programa en la mañana. Se me olvidó, no importa. No voy a oír qué está pasando y me voy a llenar de TikToks y me voy a llenar de... No haga eso. Conéctese con las páginas, el Instagram, el TikTok, el X, no sé cómo se llama, pero de Dios. Entonces es diferente. Porque si no, uno se contamina. Si no, uno se desalinea. Y pueda que no sea que en una de esas desalineadas nos entre Saulo de Tarso o nos entre Saúl. ¿Qué dice la Biblia? Saúl quiso matar a todos los gabaonitas por su celo a Dios. Y metió la pata bien metida. Pero según él, ¿por qué? Su referencia estaba en su carne. David, su referencia estaba en Dios. ¿Y cómo resolvemos este temita, no? Saulo de Tarso tiene un topón con Jesús. ¿Por qué me persigues? Si es a mí al que adoras. Sí, a Dios, pues. ¿Por qué me persigues? ¿Ok? Bien, ¿qué más? ¿Qué otra invitación? ¿Qué tenemos que decir a estas invitaciones? Híjoles, como 5. Con eso le entramos, Señor, no hay problema. Con eso me doy por pagado este día, Señor. No se enoje conmigo, por favor. Hoy es un día de celebración, aunque usted no lo crea. Y aunque no quiera, si no quería, ya va a querer. Aquí pues vamos a celebrar que Dios es bueno y que Dios nos bendice y que no me lo tome por otro lado. Estamos con nuestro corazón sano, ya podemos hablar de ese tema. Ni un amén. Muchas gracias por haberme atendido. Nos vemos el próximo mes. Bien, seguimos rapidito. Invitación a creerle, obviamente. Esta está incluida en todas. Sanar nuestro corazón, no juzgar, no ver las cosas con nuestra carne, verlas con el Espíritu. Esto es sumamente importante, ustedes. Sanemos nuestro corazón en todo. En una de las acciones proféticas que íbamos a hacer, desde que se anunció, me entró una distorsión espiritual, le llamo yo, o una inquietud espiritual. Y me puse a orar y oí fuera de tiempo. Entonces dije yo, bueno, fuera de tiempo, entonces... Como siempre y como hacemos en consenso, yo expresé mi sentir. Al final, esa acción profética se hizo y ya con el corazón sano entendí que si yo hubiera insistido en que no, con mi corazón no sano, se hubiera perdido una oportunidad de bendecir al país de una manera sumamente grande. ¿Me entienden? Yo se los digo por experiencia. Entonces después me quedé pensando, bueno, Señor, y entonces necesito que ajustes mis oídos. No, me dijo, sí me estabas oyendo, pero no me entendiste. Pero qué bueno que tu corazón está sano. Ahora te voy a explicar, me dijo el Señor. Híjoles, ahí sentadito. Todo esto que estoy hablando, me dijo el Señor, son invitaciones muy grandes. A nivel de la que le dice a Abraham en Génesis 15. Por eso se los volví a leer. Sí, oyen mi voz, se van a alinear con mi tiempo. Voy a restaurar los tiempos. Voy a mover los tiempos. Y te vas a gozar con el cumplimiento de todo lo que hace falta que no hagas en tu vida, en tu familia y en tu nación. Pero si no me haces caso... Ahí, sí, bueno, no me haces caso, no me dijo así. Si no escuchas mi voz y me dices que no, está bien, pero vas a estar fuera de tiempo. Y hay un riesgo muy grande, me dijo. El trono equivocado se puede fundamentar en tu vida, porque la gracia, el favor y la condición que te he puesto es muy valiosa para el enemigo.
Si no estamos alineados, podemos ser instrumentos de destrucción. ¿Qué significa no estar no alineado? No hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Mateo 7, ya lo predicamos y lo predicó específicamente Helen hace unas semanas. Señor, Señor, no te conozco. Sí, Señor, pero en tu nombre yo saqué demonios. Sí, pero en tu nombre yo fui a ver ministros, yo fui a ver reyes, yo fui a ver... No te conozco. Señor, pero sí, no te conozco. Jamás hiciste mi voluntad. Entonces, no se me asusten. Estamos en la época de decirle, Señor, ya van 15. Gracias, Señor. Ya voy sintiéndome más contento el día de hoy. Ya van 15. Ok, Señor, démosle pues. Señor, tú me dijiste que dijera esto. Todos los reclamos, 1-800, cielo. No la corte celestial, porque cielo. Por otra cosa, es una broma. Ok, bueno. 1-800 cielo, ahí se acuerdan. Todos los reclamos van para allá arriba, porque eso estoy repitiendo lo que Dios me dio. Invitación a tener una revelación de Jesús y poder caminar con Él. Una invitación a tener encuentros y ver su majestad. Y una invitación a tener dimensiones y realidades en el tercer cielo. Entonces, a tener encuentros, a ver dimensiones y realidades celestiales en el tercer cielo. Apocalipsis 4 es impresionante. Yo no me había dado cuenta de algo y lo volví a leer. Y lo vimos en esta enseñanza. ¿Para dónde estaba viendo Juan en Apocalipsis 4? Para cualquier lado, menos para Dios. Para cualquier lado. Y entonces llega, hey Juanito, es por aquí, hombre. Ay, Señor, y entonces vi, y entonces me fui, y entonces sí. ¿Para dónde estamos viendo? Es imposible, Señor. Pero Dios puede levantar una nación en un día. ¿O no? Si nosotros no nos levantamos, va a levantar una piedra. Si nosotros no hablamos, no va a ser que un burro hable. Pero un burro, por Dios, hay otros que hablan demasiado, pero eso es otra historia. Una piedra, quedémonos con la piedra. ¿A dónde estoy viendo? Emisoras Unidas. Por favor, no se enoje. ¿Cuál otro miran? ¿Cuál otro miramos? Pues estoy yendo a las profundidades de la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo para que me dé la revelación de estos tiempos, porque esa es la invitación que Él quiere hacer. ¿Qué decía Jesús? En ese tiempo de gran convulsión política, hizo énfasis en algo. Solo hago lo que veo hacer al Padre, y solo hablo de lo que oigo que el Padre me dice. ¿Amén? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya casi o no? Bueno, creo que lo vamos a dejar en parte para el miércoles, no se lo pierdan el miércoles, pero voy a tratar de avanzar un poquito más. Obviamente no se puede en 2 horas o en 1 hora, en 40 y tantos minutos resumir, pero quiero dejarles esto en su corazón, esta inquietud de las invitaciones que Dios nos vino a hacer. Una de las más importantes, bueno, todas son importantes, todas son extraordinarias, pero nos invita a hacer expresión de su trono en la tierra. Esa tiene un misterio súper grande, Salmo 89, la referencia bíblica. Es importante tener la referencia bíblica. Ser expresión de su trono en la tierra. ¿Qué tal? Entonces, si nosotros
atendemos esta invitación, vamos a tener ese portal. ¿Y sabe cuál es ese portal? ¿Cuál es ese portal? Lo dijo Robert varias veces. Exacto, 100 puntos. Jesús mismo. Jesús mismo. En otras palabras, Jesús mismo sobre nosotros, haciendo acciones en su casa, en la universidad, en las entidades de gobierno, en las entidades no gubernamentales, en todo lugar. Porque mire, apuntamos para un lado, pero de repente hay que apuntar para todos lados, o mejor hay que apuntar para acá y empezar a cambiar aquí yo. Y eso puede llevar luz a otras personas y eso puede generar un cambio en una nación. Por eso les decía, hoy no perdamos el tiempo en acusar a nadie, sino que revisémonos. Tampoco es de condenación, es una invitación. Decimos sí, está bien. Decimos no nos va a caer un rayo, de verdad que no, Dios no es así. Ni nos va a caer un garrote celestial, ni una Biblia celestial, ni nada. No. Dios va a decir, está bien. 70 fueron, vieron milagros, caían los demonios y dijeron, uy, no, chao, bye. Bendiciones. Ahí nos vemos al rato. ¿Todo está bien para Dios? Problema eso. Eso me causa a mí, ese que Dios me diga, no, está bien, todo está bien. Eso me achachi, dijera el Chapulín Colorado. Bueno, seguimos y ya vamos terminando esta parte porque no lo voy a poder terminar, pero quiero llegar a concluir algo el día de hoy con estas invitaciones. Bueno, los tiempos de Dios. Esta definición de tiempo se basa en el amor de Padre que redime todo el tiempo. Vamos a poner algo aquí. Tiempos de Dios, muy importante. Esto es muy importante. Solo existe algo muy importante y creo que es un principio universal. Algo para nosotros, solo existe el tiempo de Dios y nosotros tenemos que estar en el tiempo de Dios, siempre. No se les olvide esto, esto es como la gravedad. Claro que no funciona como la gravedad porque nosotros podemos seguir caminando fuera del tiempo de Dios, pero ahí está, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y tal vez ya no podamos regresar, ¿no? Pero el tiempo de Dios es fundamental, que nosotros es un principio. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas en un día. Puede cambiar una nación en un día, lo acabo de decir. Y si nosotros no estamos en el tiempo de Dios, híjole, nos quedamos ahí perdidos, ¿no? Un día para Él son 1000 años, 1000 años es un día, es otra esencia de esto que no hemos logrado dimensionar, ¿verdad? Entonces, los tiempos de Dios son sumamente importantes y el Salmo 50, del 1 al 5, se hizo una referencia sobre esto que está basado en amor. Amor de Dios y que redime. Y esto es esencial que lo veamos. ¿Cómo están las promesas en tu vida? ¿Cómo te sientes hoy que has avanzado con el Señor? ¿Bien, mal, mucho, poco? Si yo me alineo al tiempo de Dios, Él me pone en el tiempo que debía estar y todo lo corrige. ¿Así? ¿O no? Entonces es importante que nosotros le pongamos atención a este tema también. Tiempo de separación, tronos de Dios y tronos de Satanás, y eso era lo que les decía. Hay otro principio muy, muy claro. Si no estamos con Dios, estamos en contra de Dios. Y eso puede ser sumamente peligroso dependiendo de la posición donde Dios nos puso y qué fue lo que hicimos en esa posición. Una mala decisión que provenga del trono de Satanás puede desatar una guerra, puede desatar un derramamiento de sangre en nuestra nación estos días.
¿Qué tenemos que orar? Bendecir a nuestras autoridades y pedir sabiduría de lo alto. Que la claridad de la palabra de Dios que tiene para cada uno venga a ellos y que se establezca el trono de Dios en todos los lugares donde están. Pero empiece con el suyo. Si usted es el conserje de la torre de tribunales, por decir algo, y usted decide establecer el trono en usted y se lo lleva a la torre de tribunales, ahí se manifiesta Dios a través de usted. No tiene que ser el ¿cómo se dice? El magistrado más entogado que haya por ahí. O puede ser el gerente, o puede ser el presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, o puede ser el secretario más bajo de la Cámara de Comercio de Guatemala. Pero si usted decide hoy en su corazón, Señor, establece el trono en mí. Usted lleva el reino de los cielos a donde vaya. Y lleva el portal del reino de los cielos a donde va. Y Jesús empieza a manifestar ahí. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el tiempo de lo que Dios quiere que hagamos.